Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo seres de luz, con plena integridad en sentir, pensar y actuar conforme a la voluntad del Padre Celestial, al Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo, y en el amor, la verdad y la justicia del Espíritu Santo. Amén. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Amaya, en la provincia del Cartama, sureste de Antioquia, territorio Aviala. Hoy que conmemoramos en gracia de Dios, meditando la palabra en Juan el Bautista, nuestro hermano, orando por él y por todos los seres que en defensa de la verdad han dado su vida por su palabra como profetas, declarando lo que es correcto en gracia del Dios nuestro y lo que no es acorde a la creación, a su voluntad y al plan divino. Amén. Como él, muchos mártires han dado su vida y por ellos todos oramos, por todos vosotros cuando nos unimos en esa sintonía. E igualmente el profeta Jeremías en sus declaraciones también expone su vida y sabe que lo hace por gloria a Dios. Y en Jesucristo mismo, que siendo el por excelencia maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ahí nos acogemos en el Salmo cuando dice: escúchame, Señor, el día de tu favor. Sea entonces la palabra declarada en gracia del Espíritu Santo, que llegue a vuestros oídos, a vuestro corazón, a vuestra mente, y que no traicione los sentidos, lo que allí se pretende compartir. En el libro de Jeremías, en el capítulo 26, es amenazado de muerte en los relatos biográficos y anuncios de salvación. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, en Judá, el Señor se dirigió a Jeremías y le dijo: párate en el atrio del templo y di todo lo que te ordené que dijeras a la gente que viene de las ciudades de Judá para adorar en el templo. No dejes nada por decir. Quizá te hagan caso y dejen su mala conducta, y yo decida no castigarlos por sus malas acciones como había pensado. Diles que yo, el Señor, digo: si no me hacen caso ni cumplen las instrucciones que les he dado, ni hacen caso a las advertencias de mis siervos los profetas, que una y otra vez les he enviado, y a los que ustedes han desobedecido, entonces haré con este templo lo que hice con el de Silo. Haré de esta ciudad un ejemplo de maldición para todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron estas palabras que Jeremías pronunció en el templo. Y cuando al término de decir lo que el Señor le había ordenado, los sacerdotes, los profetas y el pueblo lo agarraron y le dijeron: vas a morir. ¿Cómo te atreves a decir en nombre del Señor que este templo quedará como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará sin habitantes? Y todo el pueblo se agolpó en el templo alrededor de Jeremías. Los jefes de Judá, al oír lo que pasaba, fueron del palacio del rey al templo
y allí en la puerta nueva se sentaron. Entonces los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y a todo el pueblo: este hombre debe ser condenado a muerte, porque ha hablado contra esta ciudad, y ustedes lo oyeron con sus propios oídos. Jeremías se dirigió a los jefes y al pueblo y les dijo: el Señor fue el que me envió a hablar en su nombre y a decir contra este templo y esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Mejoren su conducta y sus acciones, obedezcan al Señor su Dios, y Él no les enviará las calamidades que les ha anunciado. En cuanto a mí, estoy en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que les parezca. Pero eso sí, sepan bien esto: si me matan, ustedes y los habitantes de esta ciudad serán culpables de matar a un inocente, porque en verdad fue el Señor quien me envió a anunciarles claramente todas estas cosas. Entonces los jefes y el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas: no hay motivo para condenar a muerte a este hombre. No ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios, nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos ancianos se levantaron y dijeron al pueblo que estaba allí reunido: en tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreset habló en nombre del Señor todo el pueblo de Judá, diciéndole: el Señor Todopoderoso dice: Sión quedará convertida en un campo arado, Jerusalén quedará hecha un montón de ruinas, y la colina del templo se llenará de maleza. ¿Acaso el rey de Ezequías y todo el pueblo de Judá mataron a Miqueas? Todo lo contrario. El rey sintió temor del Señor y le pidió que tuviera compasión de ellos. Entonces el Señor no envió contra ellos la calamidad que les había anunciado. Y vamos nosotros a cargar con la responsabilidad de un crimen tan grande. También el profeta Urías, hijo de Semanías, de la ciudad de Kiriat Jearim, habló en nombre del Señor contra esta ciudad y contra el país, del mismo modo que Jeremías. El rey Joaquín, sus funcionarios y sus jefes oyeron lo que él les dijo, y el rey quiso hacerlo matar. Pero cuando Urías se enteró, tuvo miedo y huyó a Egipto. El rey Joaquín envió a Egipto a Elinatán, hijo de Acbor, y a otros hombres, los cuales trajeron de Egipto a Urías y lo entregaron al rey Joaquín, quien mandó que lo mataran y que echaran su cadáver a la fosa común. Ahicam, hijo de Safam, habló en favor de Jeremías, y esto hizo que no le entregaran al pueblo para que lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 69, en plegaria: escúchame, Señor, el día de tu favor. Sálvame, Dios mío, porque estoy a punto de ahogarme. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar los pies. He llegado a lo más hondo del agua y me arrastra la corriente. Ya estoy ronco de tanto gritar. La garganta me duele. Mis ojos están cansados de tanto esperar a mi Dios. Son más los que me odian sin motivo que los pelos de mi cabeza. Han aumentado mis enemigos, los que sin razón me destruyen y me exigen que devuelva lo que no he robado. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Dios mío, tú sabes cuán necio he sido. No puedo esconderte mis pecados. Señor Dios Todopoderoso, que no pasen vergüenza por mi culpa los que confían en ti. Dios de Israel,
Pero no se decepcionen por mi causa los que con ansia te buscan. Por ti he soportado ofensas, mi cara se ha cubierto de vergüenza, soy como un extraño y desconocido por mis propios hermanos. Me consume el celo por tu casa, en mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Si me he visto de luto, soy el hazmerreír de todos. Ando de boca en boca y los borrachos me hacen canciones. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Pero yo, Señor, a ti clamo. Dios mío, ayúdame ahora. Por tu gran amor, respóndeme. Por tu constante ayuda, sálvame. No dejes que me hunda en el lodo. Ponme a salvo de los que me odian y de las aguas profundas. No dejes que me arrastre la corriente. No dejes que el profundo remolino me trague y se cierre tras de mí. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Señor, respóndeme, tú eres bueno y todo amor. Por tu inmensa ternura, fíjate en mí. No rechaces a este siervo tuyo. Respóndeme pronto que estoy en peligro. Acércate a mí y sálvame. Líbrame de mis enemigos. Tú conoces las ofensas, la vergüenza y la deshonra que he sufrido. Tú sabes quiénes son mis enemigos. Las ofensas me han roto el corazón. Estoy sin ánimo y sin fuerzas. Inútilmente he buscado quien me consuele y compadezca. En mi comida pusieron veneno y cuando tuve sed me dieron a beber vinagre. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Que su mesa y sus comidas de amistad se conviertan en trampa para ellos. Haz que se queden ciegos y que siempre les tiemblen las piernas. Descarga tu enojo sobre ellos, que tu furia encendida los alcance, que su campamento se vuelva un desierto y que nadie viva en sus tiendas, pues persiguen al que has afligido y se burlan del dolor del que has herido. Devuélveles mal por mal, que no alcancen tu perdón. Bórralos del libro de la vida, no los pongas en la lista de los justos. Pero a mí, que estoy enfermo y afligido, levántame, Dios mío, y sálvame. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Alabaré con cantos el nombre de Dios, lo alabaré con gratitud, y el Señor quedará más complacido que si le ofreciera un toro en sacrificio o un novillo con cuernos y pezuñas. Al ver esto se alegrarán los afligidos y se animará el corazón de los que buscan a Dios, pues el Señor escucha a los pobres y no desprecia a los suyos que están presos. Alabe al Señor el cielo, la tierra y el mar y todos los seres que en ellos viven, pues Dios salvará a Sión y reconstruirá la ciudad de Judá. Los hijos de sus siervos heredarán la ciudad, allí vivirá y tomará posesión de ella. Los que aman su nombre la habitarán. Escúchame, Señor, el día de tu favor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, entre los versículos 1 y 12, en el contexto del sermón de la montaña, se habla de la muerte de Juan el Bautista. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a sus servicios: ese es Juan el Bautista que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa del hermano Filipo. Pues cuando Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer, Herodes, que quería matar a Juan, tenía miedo de la gente,
porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes: «Dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Eso entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó, pues, cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego le llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En las narrativas de estos hechos históricos, de estos acontecimientos, marcados en episodios que pudo en vida propia nuestro Señor Jesucristo padecer por la muerte de su primo hermano Juan el Bautista, que entristeció tanto, conmovió tanto, que fue de las pocas veces en que cuentan las escrituras Jesús lloró. Como también meditábamos ayer en la palabra, lloró por la muerte de su amigo, hermano en Cristo y hermano en la fe, Lázaro, y en otras ocasiones. Hay una película de Chosen, Los Elegidos, que bien muestra allí este episodio, cuando precisamente le llega esta noticia a nuestro Señor Jesucristo y pasan todas las escenas desde cuando fue bautizado por Juan, que el profeta por excelencia, hemos venido comentando, cerraba el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, o sea, una historia completa de un eterno presente en Jesucristo, antes, durante y después, que en gracia suya, del Espíritu Santo y el Padre Creador, seguimos históricamente tejiendo vida. Amados hermanos, cuando en Jeremías se hace estas narrativas como profecías, uno también recuerda del profeta Isaías y en la meditación del triduo pascual, pasión, muerte y resurrección de Cristo, acontece en mi ser siendo, en inspiración del Espíritu Santo, ver que todo eso que padeció nuestro Señor Jesucristo lo han padecido en su manera desde antigua los profetas. En época de Cristo también lo habrá padecido Juan el Bautista y todos los mártires que de ahí para allá han venido aconteciendo, como nuestro hermano Esteban también, que por declarar la palabra de lo que es correcto en términos de amor, verdad y justicia divina, han dado su vida físicamente, mentalmente y espiritualmente, porque hay una coherencia entre ese sentir, pensar y actuar. No sin motivo alguno, ahorita que mencionaba en la defensa, porque esto es un acto jurídico, todo un proceso de imputaciones de cargos, de defensas de personas o personajes y el mismo pueblo, como si fuera una audiencia, y los que acusan allá como en los fiscales, y quien tiene que dar un veredicto final, que es el gobernante, el emperador o el que tiene el poder de lo político, el poder de lo religioso y bueno, el poder de lo económico, de esas tres fuerzas allí, que históricamente siempre han estado. Y por algo, en uno de los de la defensa decía, leí mal, aparentemente, este no habla en nombre de Dios, cuando realmente está escrito, sí nos habla en nombre de Dios. Es mostrando que cuando se está en favor de lo humano, del mundo,
de lo inmundo de este mundo que hemos hecho, merced de una mala interpretación o una interpretación acomodada o una interpretación desdibujada de la realidad que es inobjetable, la creación misma, la creación que somos siendo co-creadores con Cristo, como esa obra, decíamos en estos días, que está inconclusa porque esa es la libertad que nos ha concedido el Señor Dios en gracia del albedrío, de la asociación y el desarrollo, para seguir tejiendo vida e ir aumentándole valor a la creación misma. Es sistémica, es dinámico y es a futuro, hablando en términos humanos, que va aumentando, que se va potenciando esa vida eterna. Pero que cuando hacemos mal uso de una mala lectura y una apropiación personal para satisfacer los egos, las pasiones desordenadas espiritual, mental y físicamente, esos egos, esos apegos, esos desasosiegos que causa, son un ciclo de lo que es un hecho, las causas de un determinado problema, incidente o situación y los efectos. Pero hay que tener la lectura completa antes, durante y después de los hechos, de los acontecimientos. No una parte, no lo que alguien dice y no lo que alguien quiere que se diga, que se oiga y que se escriba. Por eso hay que tener mucho cuidado y poniendo allí el caso en consideración, como si fuera un caso jurídico, es lo que ocurre en la realidad. Se empeña la palabra, pero no se ha meditado en conciencia cuál es la voluntad del Padre. Y después de ahí, de acuerdo a la voluntad del Padre, ahora sí vamos a mirar nuestros sueños, nuestros imaginarios y nuestros propósitos y decir, están acorde a la voluntad del Padre, van en gracia del Espíritu Santo que me da el discernimiento, lo que es la sabiduría divina, lo que es el conocimiento de la naturaleza y el razonamiento, los argumentos, las lógicas para comprender esa realidad que estoy leyendo. Y ahora sí se dice triangulación, circule la información, compare y diga, primero mi Dios, segundo mis hermanos, tercero yo. Aunque es amar en esa Trinidad Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, a Dios sobre todas las cosas, a mi prójimo como a mí mismo y a mí mismo, pero no al revés, que es lo que el maestro de la mentira ha pretendido históricamente, falseando la realidad, falseando las pruebas, falseando los testimonios, y eso hace que quien ya tiene un compromiso de imagen de lo político, tiene un compromiso de inversión de unos recursos financieros, tiene un compromiso propio de sacar adelante su proyecto como sea, juzga por su propia conveniencia y en su orden va juzgando por la conveniencia de los cómplices o aliados. Entonces aquí también el que peca y reza empata, porque se peca por omisión, pero también por coacción, por coaccionar a otro, por intimidar o por una acción incorrecta. Entonces, ¿qué es lo correcto? Como se decía anteriormente, lo que es voluntad del Padre, lo que es declarado por nuestro Maestro, profeta y sacerdote eterno Jesucristo, y todos los que en este nuevo apostolado han venido declarando como que va acorde al amor, la verdad y la justicia divina, y no acorde a la justicia humana, el derecho humano y a las normas humanas. Esto es un asunto de ética, de moral y de política que entran a conversar en nuestras realidades. Mis amores, esa es la reflexión que en última instancia de los acontecimientos con Jeremías, con nuestro hermano Juan el Bautista,
con nuestro Señor Jesucristo, aunque no se profundizó en él específicamente por conmemoración a Juan, cae en lo mismo, en entregar su propia vida, y eso implica ponerla al servicio de los demás, no implica la muerte física en sí, es esa coherencia en alma, mente y cuerpo, en su ser, vida y obra, para servir en amor, misericordia y perdón a la humanidad, por tanto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Tengan un feliz, santo y bendecido fin de semana. Un atardecer, un anochecer o un amanecer con sus seres amados, bendiciendo sus propósitos en la voluntad del Padre. Amén. Defendiendo la verdad, el amor y la justicia divina. Hasta pronto. Muchas gracias.